Bien, bienvenidos a este CIPAS de la tarea 1. Es un CIPAS que complementa la webconferencia, donde se les dieron unas indicaciones para la realización de los ejercicios de la tarea. La idea de este CIPAS justamente es ayudarse de los ejemplos resueltos que les envié también a todos a su correo interno del campus para la realización de dichos ejercicios, con ejemplos bastante parecidos a los ejercicios de la tarea número 1. ¿Ok? Analizar conceptos, resolver algunas inquietudes que ustedes expresen. En este momento estoy visualizando el chat, estoy visualizando también en caso de que alguien levante la mano. Estaré tratando de estar lo más pendiente posible. Pueden ustedes aportar a la reunión. Bienvenidos a todos los que van ingresando. Esta tarea número 1 corresponde a la temática de la electrostática. Como ya han visto, corresponde a las situaciones donde se tienen cargas estáticas y ver la alteración que ellas generan en el campo, en el espacio que se encuentra a su alrededor a través de los llamados campos eléctricos. No estamos analizando aún los efectos que se deben al movimiento de las cargas. ¿Qué pasa cuando las cargas tienen velocidad? ¿Qué tipo de alteración en el campo a su alrededor genera? Entonces, entrando de una vez al asunto que nos compete el día de hoy, que es analizar los ejercicios de la tarea, complementar lo que se realizó en la webconferencia, basta decirles que esta tarea finaliza el próximo domingo. El próximo domingo Hasta el próximo domingo se van a recibir naturalmente sus aportes en el entorno de evaluación y esta tarea tiene un formato particular, que es un formato de Word que todos lo tienen, un formato donde deben enviar las respuestas. Es allí, por favor, en ese formato, tal como se les indicó en la webconferencia. Las respuestas deben estar allí en los espacios del formato dedicados a las respuestas para los respectivos ejercicios. Es este formato el que se debe responder en los lugares indicados para ellos, por favor, para cada uno de los ejercicios. ¿Ok? Por favor, nombrar los archivos con su respectivo nombre, con su respectiva identificación. Cada archivo que uno envíe, lo más conveniente, eh, pregunta María que hasta qué día se puede subir el trabajo al foro. Bueno, tal como ustedes pueden ver en las condiciones al inicio del curso, máximo 3 días antes, o sea, hasta el próximo jueves se puede enviar al foro. Yo estaré retroalimentando durante estos días todo lo que me han enviado y lo que me envíen hasta el próximo jueves será retroalimentado entre los días viernes y sábado, pero lo que me envíen hasta el próximo jueves. Dada la cantidad de trabajos, es imposible si envían un trabajo después del jueves retroalimentarlo, ¿vale? Para que lo tenga muy presente, pero yo espero que con lo que miremos el día de hoy ya sea muy poquito lo que les queda a ustedes para que lo puedan enviar de aquí al día jueves, ¿vale? Por favor, tenga muy presente eso y así es con todos los demás cursos, para que ustedes vean, la fecha de finalización de la actividad es la fecha máxima, pero para enviar el trabajo al entorno de evaluación, más no para enviarlo a foros. Hay situaciones particulares en las que se puede dar una revisión muy rápida, pero una revisión completa en el foro no es conveniente enviarla después de esos 3 días de anterioridad. Bien, entonces indicaciones, bueno, enviar ustedes todos sus aportes al foro porque es que en el foro es donde queda la evidencia de su trabajo. En el foro es donde ustedes pueden constatar que han estado enviando sus aportes, que han estado participando y que además presentar los desarrollos de los ejercicios y también recomendarles por favor que sean claros en el desarrollo de sus ejercicios respondiendo nada más lo que se les está pidiendo. No extenderse en cuestiones adicionales, simplemente lo que se les está pidiendo. ¿Ok? Importante esta diapositiva, ¿por qué? Porque ustedes ven que se les indica siempre la unidad de medida del sistema físico de la cantidad física que se esté tratando. Entonces, como se les ha mencionado, lo que se va a utilizar el sistema de medidas es el sistema internacional. El sistema internacional de medidas donde la longitud se mide en metros, masas en kilogramos, tiempo en segundos, temperaturas, a pesar de que en el curso no se trabajen sistemas térmicos, es conveniente también mencionar que la unidad de temperatura absoluta es el Kelvin. Esas son las llamadas medidas
las magnitudes fundamentales, pero también hay otras cantidades físicas que requieren combinar esas magnitudes fundamentales, como por ejemplo, solamente tres ejemplos, pero hay muchísimos más. El volumen requiere de multiplicar la unidad de medida de la longitud, puesto que el volumen son tres longitudes en el espacio, entonces el volumen se mide en metros cúbicos. La velocidad ahora en dividir dos magnitudes fundamentales, metros sobre segundo, o ya la fuerza que en el sistema internacional de medidas requiere de cuantificarla en los newton. Un newton corresponde a un kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Fuerza, ley de Coulomb. Entonces, expresar la fuerza o la ley de Coulomb en el sistema internacional requiere que las masas estén en kilogramos, las distancias en metros, el tiempo en segundos al cuadrado dividido. ¿Ok? Entonces se hace hincapié, ¿por qué? Porque es fundamental desde un comienzo cuando se trabaja en física y en ingeniería definir las unidades. ¿Para qué? Para saber a qué nos estamos refiriendo, de qué estamos hablando, de qué sistema estamos hablando. También importante la naturaleza de las cantidades físicas, el hecho de que tengamos magnitudes de las que solo nos interese saber su cantidad numérica y su unidad. Esas magnitudes son las llamadas magnitudes escalares. Se definen mediante un número. Yo nada más describo mediante un número como por ejemplo las longitudes, el tiempo, la energía. Yo solamente hablo de la cantidad numérica y de su unidad. Mientras que las vectoriales, además del valor numérico y además de la unidad, requiero saber de su magnitud, pero también su dirección y su sentido. O sea, representarlas gráficamente mediante una flecha me da una indicación de qué es eso. Yo necesito saber hacia dónde se dirige esa cantidad física. Bien, si bien, por ejemplo, el campo eléctrico, así como la fuerza, es una magnitud de tipo vectorial, en esta primera tarea, como ustedes han podido constatar, no vamos a hacer análisis de tipo vectorial y siempre se piden son los aspectos escalares, o sea, la magnitud del vector fuerza o la magnitud del vector campo eléctrico. No me interesa entonces conocer la dirección de dichas cantidades, a menos que el ejercicio lo diga, como ustedes han podido constatar, no estamos haciendo ese análisis de tipo vectorial. Ya en la parte del campo magnético, lo que sigue la siguiente unidad, es muy probable que sí se requieran hacer ese tipo de análisis, pero para esta tarea no. Pues bien, en el anexo 1 es donde se encuentran los ejercicios. Ustedes ven allí, después de la introducción de dicho anexo, ustedes ven ya la indicación de esta constante que para cada uno de ustedes va a ser un número diferente. Es como un identificador. Vamos a llamarlo el número verde o la letra griega. Esta corresponde a la letra griega psi. ¿Ok? La letra griega psi. Es nada más que una constante que se va a mantener a lo largo de toda la tarea. Es un número que se calcula al comienzo de la tarea y ya siempre vamos a saber. Depende del número de identificación sumando los dígitos del mismo. Entonces, una vez ustedes coloquen el número de su cédula, suman los dígitos, me dio 61. Siempre donde ustedes encuentren este símbolo, lo van a reemplazar por el número 61. Recuerden que en expresiones algebraicas, cuando yo tengo, por ejemplo, esto, cuando yo escribo el número si xy, ¿qué quiere decir esto? Que estoy multiplicando si por x por y, ¿vale? Hacer hincapié en ello es importante también. Simbólicamente yo represento la multiplicación, a veces por motivos de economía. Por ejemplo, escribir esto quiere decir a veces se coloca un punto, a veces se obvia el punto, se coloca así. O a veces se coloca explícitamente, como sabemos nosotros, de aritmética, así. Ok, esto puede parecer algo muy básico para algunos, pero para otros de pronto a veces salta la duda de qué significa que coloquemos entre dos cantidades esta constante simple. Y como es un valor numérico,
Entonces, cuando yo conozca el valor numérico de A, cuando conozca el valor numérico de B, puedo multiplicarlo por el valor numérico de psi. ¿Y de dónde sacamos el valor numérico de psi? Porque yo lo calculé al comienzo de mi tarea, sumando los dígitos de mi documento de identidad. Bien, ese ejercicio 1, entonces tal como se indicó en la primera webconferencia, es un ejercicio donde hay que acceder a un simulador y en ese simulador nosotros podemos frotar un globo contra un suéter. Esto para simular un proceso de transferencia de carga entre dos materiales distintos, el material del globo y el material del suéter, la lana y el látex. El material del globo tiene la capacidad de agarrar, captar los electrones, captar la carga negativa, mientras que el material de la lana tiene la capacidad de ceder los electrones, ceder la carga negativa. Entonces, lo que se solicita allí es después de frotar durante unos segundos, simplemente esos segundos son para que se realice la experiencia durante un intervalo de tiempo corto y contar cuántos círculos rojos quedan y cuántos círculos azules quedan en el suéter. Se indica que cada uno de estos círculos tiene este número psi. ¿Qué es este número psi? Es el número verde. El número verde, ¿qué es el número verde? El número de la suma de los dígitos de mi cédula. Ah, listo. Entonces me está diciendo que cada círculo rojo tiene 60, en este caso 61 protones, cada círculo rojo. Pero tenemos, no sé, 20, 30 círculos rojos, dependiendo de cómo se haya realizado la experiencia. Entonces cada una de estas bolitas rojas tiene 61 protones. Cada una de estas bolitas azules tiene 61, porque aquí me está diciendo también sí, electrones, cada una de las bolitas. Entonces, si yo quiero saber qué carga total hay en el suéter, lo que tengo que hacer es contar el número de bolitas rojas y el número de bolitas azules. Teniendo en cuenta que la carga azul es carga negativa, entonces hay que realizar una resta. Ello porque si analizamos el átomo, el átomo en un nivel, se puede decir que está constituido por protones, neutrones y electrones. Los protones y los neutrones son las partículas que conforman el núcleo atómico. Este núcleo atómico es básicamente lo que conforma la materia. Dependiendo de cuántos protones, neutrones y electrones tenga, vamos a tener de los diferentes elementos de la tabla periódica. Para lo que nos interesa acá, hay que tener en cuenta que la carga de los electrones y de los protones tiene el mismo valor absoluto, tiene la misma magnitud. Pero el signo es diferente por convención, dado que esa carga tiene una naturaleza distinta, reacciona de una manera distinta para los electrones que para los protones, entonces se ha definido los electrones como negativos y los protones como positivos, y es el mismo valor. Solo que para contar las cargas, debido a que cuando tenemos igual cantidad de cargas positivas que negativas se anulan, entonces necesitamos darle un signo. El signo positivo para la carga del protón, signo negativo para la del electrón. En los ejercicios que les envié, ustedes han podido constatar al correo interno del campus, tenemos un ejemplo que es bastante parecido al que ustedes tienen en la tarea. ¿Por qué? Porque es contar cargas. Aquí está el enunciado, ¿vale? El enunciado escrito. Se tiene un cuerpo. Supongamos que tenemos m cargas positivas, pero miren que hay una analogía con lo que tenemos acá. ¿Ok? Solamente que este está escrito, este no presenta dibujo. Y aquí estamos utilizando la misma convención de colores para indicar las cargas positivas, las partículas, perdón, partículas positivas que para las partículas negativas. Entonces, una partícula positiva corresponde a uno de estos círculos, para hacer la analogía con la tarea. Si se tienen m partículas positivas, se tienen m círculos rojos, de la que cada una contiene número verde de protones. Mientras que también se tienen n mayúsculas partículas negativas, de las que cada una contiene número verde de electrones. ¿Ok? Entonces, en el desarrollo, como ustedes lo pudieron ver, ¿qué hay que tener en cuenta? Ah, bueno, ¿cuál es la carga de solamente una partícula o solamente un círculo rojo? ¿Cuál es la carga? Bueno, me está diciendo que
este número sí, que en nuestro caso ese número vale 61. En este caso de este ejemplo, para saber la carga, entonces como tenemos este número de protones, yo tengo que multiplicar la carga de un protón por el número de protones. Y con eso tengo la carga de una partícula. Ya después, para determinar la carga de todas las partículas, tengo que multiplicar este número por el número de partículas. Y el número de partículas negativas de carga. Entonces, ¿cuál es la carga de una partícula negativa? Pues es este mismo número porque el problema me lo está diciendo. Tiene psi electrones. Entonces, este número pero como esa carga es de naturaleza negativa, entonces multiplico este número por la carga de un electrón. La carga de un electrón es negativa. Y aquí después se dice dónde es el valor absoluto de la carga del electrón. ¿Por qué se indica que es el valor absoluto? Porque si lo coloco es este número positivo. Si coloco acá el negativo, este va a ser un número negativo. ¿Vale? Tal cual como me aparece acá. Es este número. Notación científica, se utiliza la notación científica. Entonces es muy importante saber cómo calcular con notación, o sea, cómo introducir estos números de notación científica en un computador, en una calculadora, en un simulador, en una aplicación. Todos los teléfonos inteligentes tienen calculadoras, aplicaciones para descargar gratuitas de calculadoras científicas. Tenemos calculadoras científicas a la mano también. La mayoría, o si no en Excel, también se puede realizar estos cálculos, o si no también en línea. Hay diferentes plataformas donde se pueden realizar estos cálculos. Bien, ahora me están haciendo una suposición. Supongamos que tenemos 43 partículas positivas y 22 partículas negativas. Nos podemos remitir a nuestro ejemplo. Estamos suponiendo que tenemos 43 círculos rojos y 23 círculos azules de nuestro ejemplo. Puede ser, para hacer una analogía. Entonces, me están pidiendo determinar la carga total. O sea, la carga que me queda después de que se anulen las parejas. ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo que sumar las cargas positivas con las cargas negativas, teniendo en cuenta que el signo de las cargas negativas es menos. Por ende, tengo que sumar la carga total positiva de la carga total negativa. Aquí vamos a ver cómo aparece el signo. M cargas positivas, M partículas de carga positiva por la carga de una partícula positiva. Eso me va a dar la carga total positiva. Acá. Más N cargas negativas, N partículas negativas por la carga de una partícula negativa. Eso me va a dar la carga total negativa. Esto me va a dar la carga total positiva y este me va a dar la carga total negativa. Ahora reemplazo estos valores por los que previamente se habían colocado acá en este párrafo. Ahí los estoy reemplazando y me dan estas expresiones. Este es Q sub más y este es Q sub menos. Y ya de aquí para acá lo que se hace es escribir los valores numéricos. Reemplazo M por su valor numérico. Reemplazo acá psi y reemplazo acá el valor de la carga del electrón. Reemplazo acá N, reemplazo acá psi y reemplazo acá el valor de la carga del electrón con el signo menos. No es nada más que eso, y si ustedes hacen el, el símil con el ejercicio de la tarea, verán que no es nada muy diferente. Yo les indiqué luego que para que ustedes hicieran el ejercicio, de aquí lo único que hay que realizar es introducir los valores en una calculadora. No es nada más. Lo más complicado, entre comillas, del ejercicio es llegar hasta acá. Esa es la primera parte del ejercicio 1, un ejercicio que los ayuda a preparar para dicha parte del ejercicio número 1. En la segunda parte del ejercicio número 1 hay que realizar algo que se utiliza bastante en física, que es una aproximación. Entonces aquí lo que se indica en el ejercicio de la tarea es que como al suéter ya se le calculó la carga total, observemos el objeto desde lejos. Cuando uno observa un objeto desde lejos,
el objeto cada vez es más pequeño. El que sea cada vez más pequeño quiere decir que el objeto cada vez pierde más su forma. Que pierda cada vez más su forma quiere decir que se aproxima cada vez más a un objeto puntual. O sea que desde el punto de vista de la electrostática, yo puedo el objeto cada vez más aproximarlo a una carga puntual. Naturalmente, esto es un ejemplo académico y es una exageración, pero ya vamos a suponer entonces que el suéter es una carga puntual. Lo que necesito es la carga del suéter, eso se calculó en la parte anterior. Lo que se solicita acá es utilizar la expresión, puesto que ahí se indica en el ejercicio, de la fuerza entre dos cargas, o la fuerza que ejerce una carga puntual sobre otra carga puntual. Por ello, en la web conferencia les indicaba que había que averiguar cuál era la expresión de la ley de Coulomb, porque esa ley de Coulomb es la que me permite calcular la fuerza entre dos cargas puntuales. Esta es la expresión, esta es la expresión a utilizar. ¿Ok? En esta expresión aparece una constante, la constante K. Me imagino que todos ustedes ya han interactuado con dicha constante. Esa constante o la puedo expresar así o la puedo expresar así. La constante K es un número, no es nada más, es una constante de la naturaleza, que es igual también a esta expresión 1 sobre 4 pi epsilon 0, donde epsilon 0 es la permitividad eléctrica del vacío. Entonces, este es un número que se encuentra en internet, que se encuentra en la literatura. Si no lo tienen, tómenle pantallazo o si no, cuando visualicen de nuevo el video. Esos son los valores que ustedes van a utilizar para la constante K. No se preocupe por nada más. Si de pronto no quieren calcular esto porque sería trabajo adicional, utilicen el valor de la constante K. Este es el valor de la constante K que se puede aproximar también. No es necesario inclusive utilizar estos tres decimales. Inclusive el valor de la constante K muchas veces se aproxima a 9 por 10 a la 9. Entonces, este valor de la constante K se puede aproximar. Y miren además que las unidades de dicha constante son unidades del sistema internacional, puesto que hablamos de newtons, hablamos de metro cuadrado y hablamos de culombio cuadrado, donde el culombio, no les había recordado, pero el culombio es la unidad de carga eléctrica. Es la unidad que en el sistema internacional se utiliza para denotar la carga eléctrica. Por ejemplo, la carga del electrón se expresa en términos de culombios. Es una parte muy pequeñita de un culombio. Un electrón tiene una carga de 1,602 por 10 a la menos 19. Eso es un 0, menos 19. 0,19, 18 ceros, un 1 y después un 6, o sea 0,18 ceros. Siguiente, es un número muy, muy, muy pequeñito. Muy pequeñito, pues es la carga de un solo electrón y un electrón es una partícula muy pequeñita que tiene una gran probabilidad de encontrarse alrededor del núcleo atómico. Bien, estos son detalles para tener en cuenta qué es lo que me pide ese segundo esa segunda actividad del ejercicio 1. Ah, bueno, ya tenemos la carga del suéter. Esta corresponde al suéter. Bien, entonces si yo supongo que él es una carga puntal, tal como está aquí esquematizado, suponiendo que hay otra carga Q minúscula que se encuentra a una distancia R, ¿cuál es la fuerza que ejerce? Entonces por ello se le solicitaba averiguar cuál es la ley de Coulomb. ¿Qué me da el ejercicio? El ejercicio me plantea cuál es la distancia de separación y además cuál es la carga, esa carga amarilla. Observar cuando me dan esas cantidades, primero, si me la dan en unidades del sistema internacional. El problema me dice que la distancia es 5 por ese valor de psi que cada uno se calcula al comienzo de la tarea. Y la unidad, metros. Estamos en el sistema internacional, no hay que hacer cambio de unidades. La carga, 0,5 por psi. ¿En qué unidades? En culombios. Estamos en el sistema internacional tanto para las longitudes como para la carga. Longitudes aquí arriba, carga aquí abajo. Culombios. O sea que no necesito hacer cambios, simplemente reemplazar en una fórmula. Una fórmula que me queda análoga a el ejemplo que les coloqué en el archivo que les envié al correo. En ese ejemplo me piden
calcular cuál es la fuerza eléctrica sobre una carga, me dan el valor de la carga, me dan dicha carga en coulombios a una distancia. Miren que es bastante semejante. Me dan la carga, me dan la distancia del cuerpo anterior. ¿Qué cuerpo anterior? El cuerpo del ejercicio resuelto. Bien. Entonces, miren que estamos siguiendo la misma idea que se sigue en la tarea. Nos estamos refiriendo al literal anterior. Me dan carga, distancia. Y me piden la misma suposición, que la carga total que calculé antes es una carga puntual. Se dice carga puntual puesto que si ya se considera que la distribución de carga tiene alguna geometría, por ejemplo, es un anillo, es un cubo, es una pirámide, es cualquier figura, es un plano, entonces ya la fórmula de la fuerza no es igual y ya es una fórmula que se puede complicar dependiendo de cuán complicada es la geometría. Para nuestros fines vamos a trabajar con cargas puntuales porque lo importante es que no se nos queden los conceptos básicos. Entonces, es utilizar la fórmula que la teoría me indica para resolver dicho problema, la ley de Coulomb. Esta es la ley de Coulomb, ¿ok? Entonces, ya lo que hay que hacer es una identificación si yo tengo todo lo que en esta fórmula aparece. No olvidemos que esta constante K es un número que siempre voy a tener. Entonces, no me preocupo por eso. Profe, una Ahora, pregunta, qué pena. sí, Esto, lo que pasa es que observando yo un video que hizo otra tutora, ella, ella recomendaba una ecuación para este punto del ejercicio, que era la carga por el campo magnético. Y después para allá la fuerza, ¿no? Pero entonces en esa ecuación que ella recomendaba ¿qué? No tomaba la variable de la distancia. Pero ella decía que para hallar eh, esa que usted va a escribir, la de la carga ajá. por el campo, pero Ese es el entonces no relaciona la distancia. campo eléctrico. No, esa Ah, no. pero entonces la distancia no está relacionada. Para utilizar esta fórmula necesitaríamos conocer el campo eléctrico. Y en el campo eléctrico, en la fórmula del campo eléctrico, la fórmula del campo eléctrico es esta, K, Q sobre R cuadrado, en una dirección R. Bueno, digamos, utilicemos nada más los aspectos escalares, o sea, no nos preocupemos por el vector. Esta es la fórmula. En la fórmula del campo eléctrico necesito de todas formas la distancia. No está mal la profesora, lo que pasa es que necesitaríamos calcular el campo eléctrico con la distancia, entonces tendríamos que hacer lo mismo. Pero es lo mismo, esta fórmula para el campo eléctrico se deduce de la ley de Coulomb, está relacionada con la ley de Coulomb. O sea que la que Entonces, utilizamos esa que está seleccionando. sí, porque usted no conoce el campo eléctrico, no tiene cómo utilizar, hay que ver, o sea, hay muchas fórmulas, muchas maneras de resolver los problemas. Lo que pasa es que hay que mirar es si con la información de la que uno dispone puede resolver el problema, y eso vale para todo. A Ah, veces ok. también hay formas que uno puede resolver de diferentes formas, pero hay unas fórmulas que son más fáciles también que otras. ¿Vale? Para este ejercicio no tenemos el campo, entonces no la podemos usar, pero sí se utiliza en otro ejercicio. Ok, Esta expresión sí se utiliza en otro ejercicio. ok, Bien, profe, vale. bueno. Entonces se utiliza esta fórmula y ya en esta fórmula hacemos nosotros la identificación. Necesitamos Q sub 1. Q sub 1 es la carga grande, la carga que se calculó en el ejercicio anterior, que la llamamos Q mayúscula. Q sub 2, que aparece acá. Q sub 2 es la carga que el problema me da. El problema me dice, esa carga Q sub 2 fue la que el problema me llama como Q, solamente Q minúscula. Y el problema me dice, bueno, aquí la voy a encerrar arriba. Es 0,5 por ese valor numérico que todos debemos haber calculado al comienzo. Y me dan, en el problema me lo dan, la unidad, coulombios. Como en nuestro ejemplo, si vale 61, pues aquí coloco el 61, 0,5 por 61, y sigo indicando que estoy trabajando en coulombios. Lo mismo vale para la distancia. La distancia está en metros, no hay que hacer conversión de unidades, ¿vale? Entonces 5 por el valor de psi es lo mismo que 5 por 61 e indico al final
que las unidades son unidades del sistema internacional. Ese hincapié es válido, es muy válido, es muy importante hacerlo. ¿Por qué? Porque si no están en las mismas unidades, no se pueden hacer cálculos. Entonces es siempre muy importante saber qué información yo estoy manejando y en qué unidades yo la estoy manejando. No es lo mismo tener 100 pesos que tener 100.000 pesos que tener 100 millones de pesos. Entonces no es lo mismo tener 100 microculombios que tener 100 miliculombios que tener 100 culombios. Y lo mismo vale para todas las cantidades físicas. Entonces por ello es bastante importante siempre saber cómo se está trabajando. Entonces la fórmula, que es esta que está aquí arriba, general, se transforma para los nombres que les dimos a nuestras cantidades físicas en esta. Y ya aquí lo único que hay que realizar es un cambio o un reemplazo de estas letras por los valores numéricos. Ahí sí es muy importante que ustedes sepan respetar los paréntesis dependiendo del software que utilicen para, que se utiliza el computador o la calculadora, una máquina, saber cómo se le introduce esa información. Aquí en la fórmula es valor absoluto. ¿Valor absoluto qué quiere decir? Que el resultado va a ser positivo. Hay muchos software donde aparece la función valor absoluto, pero si no, coloque solamente valores positivos acá. Solamente valores positivos. Que si le dicen que la carga sus 2 es negativa, coloque el valor positivo acá y multiplique todo positivo porque el resultado debe ser positivo, porque están dentro del valor absoluto. Esa es la función valor absoluto de x. Es el valor positivo de la x. ¿Ok? Aquí este ejemplo se desarrolló en la webconferencia, pero es conveniente para indicar dos cosas. Primero, lo que acontece con las cargas de diferente signo, que ellas se atraen, de signo igual se repelen. Signo contrario, se atraen, si el mismo signo se repelen. Además, supongamos que me están pidiendo la fuerza entre dos cargas, entonces se utiliza la ley de Coulomb. Miren que se coloca el valor absoluto aquí arriba. ¿Qué me dan en este ejemplo? En este ejemplo me dan las cargas, pero miren la unidad, nanocoulombios. Ambas cargas me la dan en nanocoulombios. Además, la distancia me la dan en centímetros. Entonces, todo debo pasarlo al sistema internacional. ¿Qué quiere decir? Que ese nanoculombio es igual a 1 por 10 a la menos 9 culombios. Ya aquí estamos en el sistema internacional. Entonces, por ello, cuando se desarrolla el ejercicio, aquí se representan las cargas. Esta es la carga Q sub 1 y esta es la carga Q sub 2. En el sistema internacional, miren que ya tenemos acá los culombios. El signo no cambia, simplemente lo que cambia es lo que se llama el orden de magnitud. ¿Qué quiere decir orden de magnitud? Si estoy hablando yo de decenas, de centenas, de unidades de mil, de unidades de millón. Eso es el orden de magnitud, lo que aparece acá en la notación científica. ¿Vale? Además, como me dan la distancia en centímetros, yo para hacer la operación tengo que pasarla a metros. Entonces aquí se hizo la conversión de centímetros a metros. 0.030 metros es igual a un centímetro. Se hizo la conversión, como en la fórmula tenemos r al cuadrado, entonces se hizo la conversión dentro del paréntesis. Dentro del paréntesis yo tengo los 30 centímetros, pero los expresé en la unidad que yo necesito. Y ahora tengo que elevar eso al cuadrado. Ok, entonces si en una calculadora se introduce este valor, entonces tengo que abrir paréntesis, escribo el 0.030, cierro paréntesis y esto lo elevo al cuadrado. En algunas calculadoras o en algunos software, pues el cuadrado se puede escribir así, como por ejemplo en Excel. O hay otras que son inclusive más intuitivas, donde se puede escribir ya o aparece el formato para escribirlos de una forma muy simbólica. Ya aparece el espacio para escribir el exponente. ¿Vale? Pero el paréntesis es muy, muy importante, porque ahí se le está diciendo a la máquina, todo lo que está dentro de ese paréntesis lo eleva al cuadrado, por favor. Bien, entonces, conversión de unidades. Esta diapositiva es eso, conversión de unidades a unidades del sistema internacional. Y tener en cuenta, ese nano es un prefijo. Prefijo que significa
una milmillonésima parte, o sea, por 10 a la menos 9. Nano, cuando ustedes escuchen de nanómetros, los procesadores que tienen los celulares, nanómetros son distancias que hay entre los diferentes unidades de información, entre los diferentes transistores, tanto nanómetros, o sea que cada vez son más pequeñitos los, los procesadores de los celulares y entonces pueden ejecutar mayor cantidad de operaciones, puesto que tienen una mayor cantidad de unidades de procesamiento de información. Nano, por 10 a la menos 9 metros. Un nanómetro es por 10 a la menos 9 metros, una milmillonésima parte. El campo eléctrico, el que aparece en la fórmula que el compañero nos indicaba, el campo eléctrico es la perturbación que hay en el espacio, se relaciona con la fuerza eléctrica, puesto que siempre que hay un campo eléctrico y coloco una carga, va a sentir una fuerza eléctrica. Entonces, el campo eléctrico se utiliza, estos son comentarios, es lo que les estoy indicando acá, son simplemente comentarios para enriquecer sus estudios. Una forma de visualizar el campo eléctrico para estudiarlos a través de las llamadas líneas de campo eléctrico. Entonces, lo que indican esas líneas es que donde hay mayor número de líneas, hay más un campo eléctrico más intenso. Donde hay menor densidad de líneas, el campo eléctrico es más débil. El campo eléctrico siempre es tangente a las líneas. Entonces, aquí este es el campo eléctrico. Lo que quiere decir esto es que si yo coloco una carga positiva aquí, esa carga, debido a que hay un campo eléctrico, esa carga va a sentir una fuerza en esa dirección. Si la carga es positiva, va a sentir una fuerza en esa dirección. Entonces, esa es la relación entre campo eléctrico y fuerza eléctrica. Si hay un campo eléctrico, la partícula siente una fuerza. Si la partícula es positiva, la fuerza es de repulsión. Si la carga es negativa, la fuerza es de atracción. Para los fines de la tarea, se debe considerar esta fórmula de aquí arriba. La fórmula de aquí abajo es una fórmula vectorial. La fórmula de aquí arriba es una fórmula para la magnitud del campo eléctrico. Entonces, la de arriba es la que nos va a interesar. Yo les hice el comentario en la webconferencia de lo que quería decir esta fórmula vectorial para el campo eléctrico, en este caso simple, que es el campo eléctrico generado por una carga positiva puntual. Es un campo eléctrico que se aleja de la carga. Entonces aquí tenemos en rojo, la flecha roja es el campo eléctrico calculado en ese punto P. Para yo saber el campo eléctrico, yo necesito saber el punto donde se está calculando el campo debido a una carga dada. Entonces, las partes de esta fórmula, no está de más hacer este comentario, aquí arriba tenemos la carga que origina el campo eléctrico. Aquí abajo tenemos la distancia desde la carga que origina el campo eléctrico hasta el punto donde yo estoy calculando. Entonces, si yo tengo una carga, digamos una carga negativa, esa carga origina un campo eléctrico. Yo necesito conocer esa carga, pero además necesito saber dónde lo voy a calcular. Digamos un punto, por ejemplo, un punto P. Entonces, la distancia que hay de separación entre la carga que origina el campo eléctrico y el punto donde yo lo voy a calcular es esa distancia R que aparece en la fórmula. Puede ser este punto, puede ser este punto, puede ser este punto, puede ser un punto en el espacio tridimensional. Aquí solamente estamos en el plano. Pero yo necesito conocer esa distancia y necesito conocer la carga. Y ya esto que me aparece acá es la constante K, la constante eléctrica. 9 por 10 a la 9, lo que habíamos visto en la diapositiva anterior. ¿Vale? Entonces, esa es la naturaleza del campo eléctrico. Aquí tenemos un ejemplo de esta fórmula. Entonces, les estoy mencionando las fórmulas que hay que utilizar. Miren que la fórmula aparece el valor absoluto de la carga. Este es el valor numérico, una vez más, ténganlo siempre presente. Este es el mismo número que se va a utilizar siempre para la constante K o para este 1 sobre 4pi epsilon sub 0. Esto es lo mismo. Este es el valor numérico. Ahora bien, miren que aquí me están dando la carga en nanocoulombios, entonces se escribe para poder realizar el cálculo, se escribe en el sistema internacional. Me están dando la distancia ya en metros, entonces no hay que hacer ningún cambio de unidades.
Lo dejo así tal como me lo da el problema. ¿Vale? Esto que tenemos acá es 4.0 nanocoulombios. Y ya la respuesta me queda en unidades de campo eléctrico. ¿Cuáles son las unidades de campo eléctrico? Newton sobre coulombio. Un campo eléctrico es una fuerza por unidad de carga, o sea, una fuerza sobre carga. O sea que sus unidades son Newton sobre coulombio en el sistema internacional. La tercera parte entonces de ese ejercicio número 1 que me pide calcular un campo eléctrico debido a una carga puntual. ¿Dónde ubicamos la carga puntual? En la punta del dedo, quienes ya han realizado el ejercicio en la punta del dedo de John Travolta. Él frotando el tapete, se carga y se le carga entonces la punta del dedo, se le acumula mucha carga negativa. Supongamos que toda esa carga negativa se acumula en un punto. Tenemos entonces una carga puntual y la idea es calcular el campo eléctrico debido a esa carga puntual en la cerradura, en este punto rojo, que pues, sería algo así como la parte central de la cerradura de la puerta. ¿Cuál sería ese campo eléctrico allí? Entonces tenemos una carga puntual, tenemos una distancia. Entonces, ¿qué fórmula hay que utilizar? Pues la que ya hemos estado viendo. El problema me da, aquí tenemos lo que les indiqué en la web conferencia. Esta es la situación modelada. Espera un momento, color del lápiz. Esta es la situación modelada. Una carga, un punto P y una distancia de separación. En el ejercicio me dicen que hay N electrones, o sea que la carga que está aquí acumulada la obtengo multiplicando el número de electrones por la carga de un electrón. En el problema me dan la distancia en centímetros. No son unidades del sistema internacional. Por ende, hacemos la conversión como se expresa aquí abajo. ¿Cómo se cambia de centímetros a metros? Pues tenemos 100 centímetros, factor de conversión, un metro que equivale a 100 centímetros. La idea es cancelar centímetros con centímetros. Y la respuesta me va a quedar en metros, o sea, el número, que en nuestro caso sí es 61 en nuestro ejemplo. Cada uno de ustedes va a calcular su valor. Este es un valor que no tiene unidades porque cuando yo tengo un número que me representa una cantidad de algo, eso no tiene unidades. Cantidad de objetos no tiene unidades porque yo puedo contar lo mismo que personas, lo mismo que cargas, lo mismo que estrellas. Entonces, eso se llama adimensional. Una cantidad adimensional es el número, por ejemplo, aquí de cargas. El número, no la carga, sino el número. Bien, y como es una cantidad adimensional, yo lo puedo utilizar tanto para hablar de cargas como para hablar de distancias, como para hablar de masas, por ejemplo. En nuestro caso utilicé el psi para hablar de distancias acá. Entonces lo que me da acá lo divido entre 100 y ya la respuesta me queda en metros. Esto lo deben considerar para su ejercicio, si no lo han hecho aún. El ejemplo que se creó fue un ejemplo donde se tenía que calcular un campo eléctrico. Miren que se está utilizando entonces la misma unidad para la distancia y me dan la cantidad de electrones, 5 por el valor de psi por 10 a la 6, o sea, 5 por psi millones de electrones. Me piden el campo eléctrico debido a esa carga puntual. Toda esa carga puntual que está acumulada en la punta, en un lugar que corresponde a esta cantidad de electrones. Esta es la fórmula para una carga puntual, para el campo eléctrico de una carga puntual. Son las fórmulas más básicas, tanto para fuerza eléctrica como para campo eléctrico. Tengo la distancia y tengo la carga. Y se hace hincapié en que hay que hacer la conversión de unidades, de centímetros a metros. Aquí no hace falta más que multiplicar 61 en nuestro caso por 1 sobre 100, lo que es lo mismo 61 sobre 100, propiedades de los fraccionarios, y la respuesta me queda en metros. Ahora para la carga multiplico el número n por la carga de un solo electrón. Me están pidiendo la magnitud del campo eléctrico. Entonces miren que aquí la carga del electrón la coloco positiva porque como me están pidiendo la magnitud, eso va a quedar un valor absoluto. Esto aquí faltó, para ser más precisos, colocar el valor absoluto. Entonces no me interesa si coloco el número negativo o positivo.
Bien, se pudo haber colocado negativo acá, como hablamos de electrones, pero no importa porque ya aquí con este valor absoluto, al final me va a quedar positivo. ¿Qué me queda? Entonces todo esto es n y todo esto es e. Hay que hacer una multiplicación en una calculadora. Y ya con eso tengo la carga, después tengo la distancia. No me queda más que reemplazar en la calculadora o en Excel o en un computador. Y ya con eso termino la tercera parte del ejercicio número 1. Como les digo siempre, aquí me he demorado explicando, pero eso ustedes no se van a demorar mucho si no lo han terminado aún elaborándolo, porque ustedes van a estar simplemente calculando y reemplazando los datos en un software. Aquí tenemos entonces la fórmula, miren la identificación con los colores, qué es lo que hay que reemplazar. No olvidarse que si, por ejemplo, estoy dividiendo acá, entonces si, por ejemplo, Q vale 10, entonces lo que está en el denominador tiene que estar elevado al cuadrado. Por ejemplo, 9 y esto elevado al cuadrado. O en una calculadora uno cómo lo introduce, 10 dividido o colocar el slash y se utiliza el paréntesis, 9 al cuadrado, por ejemplo, así. Entre paréntesis, es que aquí está esta notación, permítame borro acá para que no sea confuso. Ese es un detalle también que puede parecer básico, pero cuando se hacen muchos cálculos, ustedes se van a encontrar, si no lo saben aún, que lo de los paréntesis es algo a tener muy en cuenta. Entonces aquí le estoy diciendo al computador, eleve al cuadrado y después eleve el 9 al cuadrado y después al 10 le divide ese cuadrado. ¿Ok? Entonces es mejor cerciorarse con los paréntesis. Es lo mejor a tener en cuenta. Si de pronto lo de adentro es más complejo, entonces coloco un paréntesis más, pero si coloco todo lo que está en el denominador, lo coloco entre paréntesis para que él sepa que al 10 le debo dividir todo lo que está dentro de ese paréntesis. Ya pasamos al segundo ejercicio. Entonces, en el segundo ejercicio tenemos un plano infinito. Ok, un plano infinito cargado y tenemos una carga en su proximidad, una carga Q. ¿Qué hay que tener en cuenta en este ejercicio? Bueno, que me dan la densidad superficial de carga. ¿Qué quiere decir? Que me dicen cuántos coulombios hay por metro cuadrado. Eso es una densidad superficial. Me dan la fórmula, me dicen, ¿tengo que multiplicar al número 2 o tengo que multiplicar por el número sí? Todo lo debemos saber. Y esa respuesta me va a dar en coulombios sobre metro cuadrado, o sea, en el sistema internacional. Además me piden calcular el campo eléctrico a esta distancia, una distancia que me la dan en milímetros, ese es el número 100 milímetros. Hay que realizar entonces, en principio hay que realizar esta conversión. ¿Cómo se convertiría de milímetros a metros? Se multiplica la cantidad de milímetros por el factor de conversión, es un metro que equivale a 1000 milímetros. Y ya con eso se cancelan los milímetros y la respuesta me queda en metros. Además, me dicen que la carga que está en proximidades, esta carga que está acá, tiene un valor de 30 microcoulombios, o lo que es lo mismo, microcoulombios es por 10 a la menos 6 coulombios. Estos son los microcoulombios, o sea, una millonésima parte de un coulombio. Me piden calcular la fuerza eléctrica sobre esa carga Q mayúscula. Es ahí donde se utiliza esa fórmula, la fórmula que la profesora les indicaba. Esta siempre es válida. La fuerza eléctrica es igual a la carga por el campo eléctrico. La carga Q mayúscula la tenemos, pero el campo eléctrico no lo tenemos. Entonces ahí ya uno se pregunta, ¿tengo que calcularlo o puedo hacer uso de información conocida? Ahí uno tiene que recurrir, ¿cuál es el sistema que estoy estudiando? Este sistema es un plano infinito cargado. Listo, entonces por ello los mandé o les pedí por favor que averiguaran cuál es el campo eléctrico de un plano infinito cargado. ¿Por qué? Porque ese es mi sistema físico. Es lo que se debe averiguar para resolver esta parte del segundo ejercicio. Pero en los ejemplos les envié este desarrollo. Tenemos un Profe, campo eléctrico.
¿Sí? La verdad, a mí ese ejercicio no me queda claro. A pesar de que la profesora ya me lo corrigió, me dice que ahí debo calcular el campo eléctrico de un plano infinito en la corrección. Pero yo utilicé la fórmula que usted tenía allí, empleando la información de que la fuerza eléctrica es la carga por el campo eléctrico. ¿Y cuál es el campo Porque ahí, eléctrico? señor, ¿Y cuál es el campo eléctrico? el campo eléctrico nos lo estaban dando en la información que era 2 phi sobre centímetro cuadrado. No, esa es la densidad de carga, Entiendo. la densidad superficial. Eso me dice cómo la carga está distribuida en una superficie. De acuerdo. ¿Cuánta carga hay por metro cuadrado? Es como si tuviéramos baldosas. Sí, señor, sí. ¿Cuánta carga hay en una baldosa, por ejemplo? Digamos que la baldosa tenga 50 centímetros cuadrados. Por eso son las unidades, pero aquí es en metros cuadrados porque estamos en el sistema internacional. Entonces, esta es la fórmula a utilizar, muy bien, pero no tenemos el campo. Aquí en el ejercicio, ¿no? De entrada no lo tenemos. Pero yo les envié a averiguar porque eso es una fórmula que se encuentra escribiendo esto en Google, por ejemplo. Les estoy diciendo esto, no es lo conveniente, pero es una fórmula muy conocida. La pueden buscar también en la literatura. Aquí tenemos otro ejemplo, suponiendo que hay una expresión para el campo eléctrico generado por una carga distribuida. O sea, tenemos una fórmula para el campo eléctrico. Y les hago este comentario. Observe que en esta expresión o esta expresión es independiente de la distancia. Cambio el color acá. ¿Qué quiere decir? Esta expresión es independiente de la distancia de separación entre la carga y el punto donde se calcula el campo. ¿Por qué? Porque esto es un número. Me dice el campo eléctrico es una constante. O sea que es lo mismo si yo mido el campo eléctrico a 10, a 100, a 1000 metros, es una constante según esta fórmula, porque es 2, en nuestro caso es 2 por 61, 122. Es un número, el campo eléctrico, para esta fórmula. Observe que el problema da la expresión para el campo eléctrico. En este caso se da la expresión para el campo eléctrico. En el ejercicio no se da, pero se les sugirió averiguar esta información. ¿Qué piden? Determinar la fuerza eléctrica sobre una carga. ¿La carga me la dan en qué unidades? Bueno, esto es algo adicional que hay que realizar, que es una conversión de unidades porque no está en colombios. Ubicada a una distancia de 100 milímetros. Pero antes ya se hizo un comentario. En esta fórmula no aparece explícitamente la distancia, no aparece. No aparece por ningún lado. Esa fórmula no depende de la distancia. Me están dando información, sí, pero para calcular el campo eléctrico, por ejemplo, ¿será que necesito la distancia? Si en la fórmula no aparece, puede ser información adicional, pueden ser lo que llaman los distractores, los que realizan evaluaciones. Me dan información, pero no necesariamente toda la información que me dan la necesito. No necesariamente. A veces sí, a veces no, dependiendo de la fórmula. Entonces, en este ejercicio, que es análogo al anterior en el sentido de que me están pidiendo la fuerza, tengo yo la carga y tengo el campo. Entonces, el campo eléctrico, pues esta es la fórmula, 2 por 61. Entonces, la fuerza eléctrica es multiplicar la carga por el campo eléctrico, la carga por el campo eléctrico, la carga por el campo eléctrico. Aquí hay que hacer la conversión. Siempre se hace la conversión. Si de pronto el software o el computador permite introducir este valor, igual el computador va a hacer la conversión. ¿En qué sentido? En que el computador va a escribir esto como 30 por 10 a la menos 6 coulombs.
Pero si no tiene la opción el computador de introducirle unidades, entonces a mano, numéricamente tengo que decirle al computador que es 30 por 10 a la menos 6, lo que yo necesito multiplicar luego por 2 y luego por 61. Esto que tenemos acá, digamos que estamos simulando la parte del cálculo numérico. Bien, entonces lo que me piden es utilizar esta fórmula. Si ustedes averiguan la fórmula para el campo eléctrico debido a un plano infinito cargado, van a encontrar que ese campo eléctrico tiene similitudes a esta fórmula, tiene similitudes en cuanto a lo que yo les hice hincapié, en cuanto a lo que yo les indiqué. ¿Vale? Entonces es cuestión de realizar ese análisis, no solamente calcular. Tengan en cuenta eso. Entonces busquen la fórmula y miren a ver, ¿será que en la fórmula aparece la distancia? El problema me lo está pidiendo para una distancia, pero en la fórmula no aparece la distancia, entonces ¿yo qué puedo hacer? Eso en lo que respecta a la primera parte del ejercicio número 2. La segunda parte del ejercicio número 2, ley de Gauss. Esta es sencilla. Aquí los envié a averiguar cuál es la ley de Gauss. La ley de Gauss me habla del flujo que atraviesa una superficie gaussiana. ¿Qué es una superficie gaussiana? Imagínense que tenemos una carga. Entonces, una superficie gaussiana es una superficie imaginaria que se utiliza matemáticamente para calcular campos eléctricos. Para nuestros fines, es una superficie, imagínense que introducen dentro de un balón una carga, la superficie del balón, lo que yo veo del balón, es la superficie gaussiana. El campo eléctrico, si la carga es positiva, si es una carga puntual, atraviesa esa superficie de esa forma. Las flechas indican el campo eléctrico. El flujo eléctrico es una medida de cómo atraviesa el campo eléctrico esa superficie. Entonces, la ley de Gauss me dice cuánto es el flujo eléctrico para una carga puntual. De hecho, para una carga general encerrada, para una carga puntual. Y se les sugirió averiguar qué es la ley de Gauss. Vamos a mirar este ejemplo que se les envió a ustedes hace varios días ya a su correo interno del campus. Miren que tiene la misma filosofía. Determinar el flujo que atraviesa una superficie gaussiana. Si se tienen encerradas. Aquí solamente se está diciendo superficie gaussiana, puesto que se demuestra en la teoría electromagnética, se demuestra que es lo mismo si se tiene una superficie de esta forma, una superficie de esta forma, si se tiene una superficie cúbica, no importa la superficie que se tenga, la ley de Gauss es válida. ¿Ok? Entonces, por ello no se especificó que la superficie tuviese que ser esférica, no necesariamente. ¿Vale? Solamente un comentario para que se tenga en cuenta allí. Si se tienen encerradas dentro de dicha superficie 5 cargas positivas, cada una de ellas con una carga más si en microcoulombios en la unidad, y además 2 cargas negativas Q igual a menos si microcoulombios, cada una de ellas. La ley de Gauss me expresa que el flujo eléctrico a través de la superficie gaussiana es igual a la carga total encerrada. Como tenemos cargas positivas y negativas, hay que realizar una suma aritmética, una suma de números enteros, positivas y negativas. Toda la carga total encerrada dividido epsilon 0, que es un número que conocemos, un número que siempre vamos a tener. Entonces, lo que no vamos a tener siempre es la carga encerrada, vamos a ver si la podemos calcular. Pues si me dan todas las cargas positivas y las cargas negativas, lo que tengo que hacer, entonces, si me dicen que cada una de ellas tiene esta carga para las cargas positivas y cada carga negativa tiene esta carga, entonces tengo que sumar las cargas positivas, tengo 5 cargas, y tengo que sumar las cargas negativas. Tengo menos 2 cargas, o menos 2 veces esa carga negativa, y 5 veces esa carga positiva, aquí indicando las unidades. Y ese ya es el flujo eléctrico. Eso es directamente lo que me están pidiendo. Entonces, si a 5 le resto 2, me da 3, multiplicando por este número verde, que es el número que siempre vamos a conocer, en unidades de microcoulombios. Y ya al final, para hacer el cálculo, sí tengo que expresar el microcoulombios
en su notación científica por 10 a la menos 6 dividido epsilon 0, que es este número que tengo yo abajo que siempre voy a conocer. ¿Que por qué 61? Porque 61 es el valor de psi. Bien, entonces este ejercicio inclusive tuvo más cálculos que lo que hay que hacer en el ejercicio de la tarea, porque aquí habían diferentes o cargas de diferentes signos. Es la carga encerrada, ¿vale? La que hay que tener en cuenta en la fórmula. Y no importa la forma de la superficie gaussiana. En este caso es una superficie esférica. Y el problema me da cuál es la carga encerrada. ¿Listo? Así se soluciona entonces la segunda parte, de una forma muy parecida a la segunda parte del ejercicio número 2. En el ejercicio número 3 se tiene en la tarea un condensador de placas plano paralelas. Aquí estamos viendo de perfil el condensador, ¿ok? Pero estos son placas plano paralelas, son placas que se podría pensar rectangulares. Pero cuando se tiene esta geometría, cuando se tienen este tipo de condensadores, hay que utilizar una fórmula que se conoce en la teoría y yo les envié a averiguar la capacitancia de un capacitor de placas plano paralelas. No necesariamente tienen que ser rectangulares, pueden ser elípticas, pueden ser circulares, pueden ser triangulares. Lo importante es que estemos fuera o muy alejados de los bordes, ¿ok? Para que el campo eléctrico tenga esta homogeneidad que se indica en esta figura. ¿Qué me da el problema? Me da la distancia de separación. Ojo, tener en cuenta que, por ejemplo, en nuestro problema me la dan en milímetros, hay que pasarla a metros. Y me dan explícitamente acá, me están dando ya el área. Bueno, es posible que sean necesarios, hay que buscar esta fórmula. Eso fue lo que se les envió a averiguar. En el ejemplo enviado, tenemos un capacitor de placas plano paralelas, son planos, lo que pasa es que ahora la geometría es circular. Son círculos, ahora se utiliza otro nombre para la distancia de separación, ahora se utiliza la letra S y se utiliza la D para el diámetro. Puesto que ellos son circulares, entonces yo puedo hablar de un diámetro, que es esa línea que une dos puntos de la circunferencia y la línea pasa también por el centro de la misma, el diámetro de la circunferencia. Me dan entonces la distancia de separación y me dan el diámetro. ¿Por qué? Porque a partir del diámetro yo puedo calcular el área. Miren entonces, en el ejemplo de la tarea me dan el área, en este no me dan el área, pero me dan el diámetro. Y para la geometría circular yo puedo a partir del diámetro calcular el área. Ah, bueno, entonces aquí ya se les está dando una ayuda. Esta es la capacitancia de un capacitor de placas plano paralelas. Es una fórmula que se utiliza en este ejercicio, que se utiliza en el siguiente, que se utiliza en el último. Una fórmula que me dice que esa capacitancia es igual a epsilon 0, que es un número que yo siempre conozco, multiplicado por el área de las placas dividido la distancia de separación entre las mismas. Naturalmente esto es una aproximación, este es un sistema ideal, este tipo de capacitor, pero para algunos capacitores es una muy buena aproximación. Nosotros estamos trabajando con esas aproximaciones. El área, bueno, para estas placas circulares, entonces el área de un círculo es pi por el radio al cuadrado, pero resulta que el radio de una circunferencia es el diámetro dividido entre 2. Entonces, por ello, esto es lo mismo que tener el pi por el radio al cuadrado. Bien, entonces aquí tenemos el radio. Tenemos ya el área. El problema entonces me permitió calcular el área, el problema me da la distancia de separación y este número yo siempre lo conozco. Ya puedo calcular la capacitancia. Bien, entonces aquí se indica para el desarrollo del ejercicio que como la distancia de separación S depende de psi, entonces recordemos cuánto vale psi. Y además como su unidad son los milímetros, entonces yo debo pasarlo a metro. Y el factor de conversión es un metro que equivale a 1000 milímetros, se cancelan.
Entonces tengo que multiplicar 0,5 por 61 milímetros. Bueno, aquí estoy colocando explícitamente todavía esta parte acá. Estos son 61 milímetros. Por un metro que equivale a 1000 milímetros, ahora sí cancelo esto con esto. Y ya puedo calcular S. Después de calcular S, yo puedo reemplazar el valor de D, que sí me lo dan. No hay que utilizar el parámetro psi. Mire, me dan el número. Perfecto, entonces ya reemplazo. Todo esto ya lo tengo. Y es reemplazar en un computador o en una calculadora. Y ya con eso calculo la capacitancia, que es lo que me está pidiendo el ejercicio. Bien, entonces ustedes pueden comparar este ejemplo con lo que les está pidiendo la tarea. Ya ustedes encontrarán Profe, similitudes y hay diferencias. que, ¿Sí? profe, o sea que primero se halla el área, utilizando el diámetro que nos da el ejercicio, para así utilizar la fórmula del condensador, de la capacitancia, En este ¿cierto? ejemplo sí, pero yo le consulto acá, en la tarea. En la tarea hay que calcular el área. Ah, No, no, el área señor, ya no ya la está está ahí. dando, sí. Ah, ya está. Exacto. Perfecto, muy bien. Hicieron un muy buen análisis. Ahí ya está. Ah, listo, profe. Perfecto, muy bien. No está. Este es un ejemplo donde se tiene que hacer un calculito adicional, donde se recuerdan diferentes aspectos, donde se les muestra la fórmula y ya es reemplazar, pero ustedes en todo el proceso pues han tenido que utilizar diferentes competencias, diferentes capacidades analíticas para llegar a la solución del problema, además de abordar la física del mismo. Recuerden que un capacitor es un dispositivo que me permite almacenar carga a una diferencia de potencial dada, a un voltaje dado. Entonces se conecta ese capacitor a una batería, la batería le provee carga, esa carga se acumula en las placas y la idea es que esos dispositivos me permitan que esa carga acumulada sea utilizada después. Entonces en diferentes partes de los circuitos, de los sistemas eléctricos, se acumula por cierto tiempo la carga y después se utiliza, dependiendo de la operación del mismo. Esa capacitancia, la que se pide calcular aquí, es una propiedad muy importante del capacitor, es la propiedad que lo define. Y como ustedes ven, aparece aquí el área y aparece la distancia de separación. Esas son propiedades geométricas, o sea, depende de cómo está construido el capacitor. De cómo está construido el capacitor depende, y eso que es solo para esta geometría que es relativamente simple. Hay otras geometrías más complejas. De la geometría del capacitor depende cuál es su capacitancia. Y la capacitancia, como su nombre lo indica, la capacidad de almacenar carga. O sea, en últimas, cuán bueno es el capacitor depende de su geometría. Por ello, algunos capacitores se pueden ver que son, por ejemplo, cilíndricos, son como un rollo de papel, por ejemplo. ¿Por qué? Porque enrollados de esa forma permiten almacenar más carga en un menor espacio. Son mucho más eficientes que, por ejemplo, estos capacitores. Bien. Este es para la parte A, me equivoco, para la parte A del ejercicio número 3. Para la parte B se requiere abordar el tema del voltaje. El voltaje tiene que ver con el trabajo que se tiene que hacer para movilizar cargas en presencia de campos eléctricos, para mover una carga. Entonces lo que se plantea es la situación donde se presenta un arco eléctrico, una chispa con la que yo creo que todos hemos tenido alguna vez alguna experiencia, que uno, o por ejemplo, se baja de un carro, o por ejemplo, las cobijas, o por ejemplo, cierta ropa, ocasiona que haya una chispa después de que se separa del contacto o cuando uno se acerca, por ejemplo, a una superficie metálica. Eso es un arco eléctrico. Y ese arco eléctrico se da cuando se rompe una capacidad que tiene el aire de ser aislante. Para el ejercicio de la tarea hablamos de la ruptura o rigidez dieléctrica. En el ejemplo hablamos de aire seco. Miren las unidades de esta cantidad. Me dice que para un metro, para una distancia de 1 metro,
para que haya una chispa, o sea, para que haya transferencia de carga entre las superficies, salto de carga, se requieren 30 millones de voltios. Es una cantidad inmensa de voltaje para una distancia de separación de 1 metro apenas. Eso es lo que quiere decir esta unidad. 30 millones de voltios por metro para cada metro. Entonces, como todos pueden ver en la experiencia simulada, después de frotar muchas veces con el pie de Travolta al tapete, se acumula mucha carga y llega un punto en que pues aquí se simula la experiencia del traspaso de la carga desde la punta del dedo hasta la cerradura. ¿Por qué para la cerradura? Porque la cerradura está conectada a la tierra, conectada a la tierra. La punta del dedo de Travolta, cada vez que se acumula más carga, se ubica a un potencial mayor que lo que sería la cerradura, que lo que sería la tierra. Entonces, entre mayor es esa diferencia de potencial, o lo que es lo mismo ese voltaje, entre mayor es, entonces se va acumulando más, hasta que llega a un punto, por ejemplo, en que llega a el valor de la ruptura dieléctrica, o sea que se acumulan, digamos, si la distancia es 1 metro y se acumula muchísima carga, si se acumulan 30 millones de voltios, entonces vamos a tener chispa. Naturalmente eso es una primera aproximación al fenómeno, pero es una primera aproximación que lo describe hasta cierto punto muy bien. Entonces en la webconferencia yo les indicaba, listo, entonces si tenemos 30 millones de voltios para 1 metro, ¿cuántos voltios necesito para esta distancia de separación? Y muchos les sonaba entonces eso a una regla de 3. Estos son los datos que me da el problema para un día seco, o sea, utilizando ese parámetro constante de rigidez dieléctrica, constante de la ruptura dieléctrica, es un número que se determina experimentalmente para el aire seco, entonces ese es el valor. Y me dan esta distancia de separación, miren que estamos hablando de milímetros. ¿Ok? Entonces hay que utilizar una conversión de unidades para siempre hablar de las mismas unidades. Pero en el ejercicio que les planteo, en estos ejemplos resueltos, inclusive les indico una forma más rápida. Supongamos un pararrayos y supongamos la parte inferior de una nube. ¿Por qué? Porque la parte inferior de la nube es la que está más cercana a la Tierra. Digamos en una región donde está la nube y el pararrayos. Entonces, bueno, aquí puede ser una exageración, ¿no? Digamos la unidad está en milímetros, se puede dar en milímetros. Hubiese sido más conveniente darla en metros, pero no importa, porque es simplemente otra unidad. ¿Qué voltaje se necesita a la parte inferior de la nube con respecto a la punta superior del pararrayos, que son esos instrumentos que se ubican en la punta de los edificios o de las antenas o de los postes? Antes de observarse un rayo, o sea, antes de observarse un arco eléctrico, antes de observarse un salto en la carga, me dice, miren la información que me da el problema. Las condiciones ambientales son de alta humedad. Bien, ya es diferente al ejercicio de la tarea, pero vamos a ver si la información adicional me puede servir. Considere la rigidez dieléctrica del aire húmedo como, bueno, entonces ya estamos con información correspondiente al problema en cuestión. Y me dan este valor. Cuando el aire es húmedo, entonces tenemos este voltaje. Este es el voltaje que se requiere. Ok, esto se tomó de una tabla, es un número. ¿Correcto? Entonces, el voltaje máximo de descarga hay que mirar qué me dice la fórmula para la rigidez dieléctrica. Me dice que se requieren 1.000 millones de voltios para 1 metro. Y la distancia yo la puedo pasar a metros. Entonces, esa rigidez por la distancia, si yo la paso a metros, la respuesta me va a dar en voltios. O sea, multiplico la rigidez por la distancia en metros, puesto que la fórmula para la rigidez me dice el número de voltios por metro. Por ese número de metros, la respuesta me va a dar en voltios, ya me va a dar el voltaje. Y eso es lo que se llama el voltaje máximo antes de la descarga. ¿Por qué? Porque a partir de ese voltaje
ya se va a tener descarga. El voltaje máximo antes de la descarga. El voltaje máximo que va a adquirir la nube antes de la descarga. Profe, ¿Sí? yo hice la analogía de acuerdo a lo que se está expresando allí. Ajá. En el ejercicio puntual nos dan R en milímetros, yo lo convertí a metros y utilicé las fórmulas de voltaje máximo de la rigidez por la distancia, que nos dan, Ajá. que son datos que también están allí. Y Sí. eso me da pues un valor muy grande en voltios, porque se anulan las unidades de medida de la distancia. Pero la Ajá. profesora Margot me dice que la corrija. No, no, así Entonces, está bien. Así está bien. listo, profe. Gracias. No, así está bien. Consúltele de pronto cuál es la opinión de ella. Cualquier cosa de pronto me puede escribir. Pues yo le consulté, pero no ha respondido todavía. Ah, bueno. Bueno, señor, gracias. Sí, no, pero tiene sentido porque eso me dice, por cada metro se requiere, por cada metro de separación, por ejemplo, en este caso del aire húmedo, se requieren 1.000 millones de voltios. Entonces, por esta distancia de separación, ¿cuántos voltios se van a requerir? Ese es el voltaje máximo que se va a adquirir. Por ejemplo, si yo coloco acá el 1 y lo multiplico, se cancelan metros con metros, o sea, un metro, se cancelan metros con metros y me queda 1.000 millones de voltios, que es lo que me dice la fórmula de la rigidez dieléctrica. Entonces tiene sentido. Si yo coloco acá medio metro, pues acá me va a quedar 500 millones de voltios. Se requieren solamente 500 millones de voltios. Entre más cerca esté, se requiere un menor voltaje. Bien, entonces de una forma análoga se resuelve el ejercicio 3, la segunda parte. El ejercicio 4 es un ejercicio que cada uno de ustedes está en capacidad de responder porque corresponde a una investigación puntual de algunos conceptos muy importantes de la electrostática. Entonces ustedes pueden hacer uso de la web, pueden hacer uso de la bibliografía para responder, y es algo muy básico, es colocar las fórmulas simplemente acá. La segunda parte del ejercicio, dependiendo de su número de identificación, implica que, dependiendo de la letra que le corresponda a cada uno de ustedes en sus grupos colaborativos, dependiendo de la letra que le correspondan, entonces indiquen lo que ustedes estén interpretando por esa ecuación, ¿no? Naturalmente tienen que estudiar a qué corresponde, por ejemplo, la energía potencial eléctrica a los que le corresponda la letra E, o a qué corresponde la magnitud del campo eléctrico generado por una carga puntual. Entonces ahí tienen que hablar en no más de 10 líneas qué es el campo eléctrico y qué características tiene el campo eléctrico de una carga puntual. Bien, es en líneas, es escribir, ¿vale? La fórmula está acá. Entonces es escribir y no muchas líneas, esa es la idea básica, ¿vale? No es necesario colocar fórmulas, es simplemente colocar lo básico que ustedes entiendan allí de la correspondiente fórmula que les corresponde, que les tocó. Y este último ejercicio se explicó en la webconferencia. Este último ejercicio donde ustedes tienen que analizar un simulador de un capacitor. Entonces aquí mire que se analiza de nuevo un capacitor de placas plano paralelas. Aquí se ve cómo se acumula la carga que viene desde una batería, cómo se acumula esa carga en las placas, carga de un signo en una de las placas, carga de otro signo en otra de las placas. Dependiendo de la distancia de separación entre las mismas, vamos a tener un valor de capacitancia dado. Y la idea es obtener primero la la relación entre la capacitancia y el inverso de la distancia y después obtener cuál es el área aquí el laboratorio me está dando cuál es el área de una de las placas
pero obtenerlas a través del cálculo gráfico, obtener cuál es ese área. ¿Ok? Entonces, eso se explicó en la webconferencia. Esa webconferencia fue compartida en todos los grupos, en todos los foros. Yo les envié a mis estudiantes. De todas formas, aquí en el chat les estoy enviando el enlace de grabación donde se explica, donde se hace un ejemplo. Julio César está pidiendo sobre la pendiente. La pendiente de una recta. En la ecuación de la recta, la pendiente es la que se denota con m. Entonces, si yo tengo una expresión, por ejemplo, una expresión, digamos que yo tengo una expresión así. Hagamos una cosa. Aquí se había separado unos espacios para hacerles unos comentarios al respecto. Y ya ustedes complementan lo que yo les digo, por favor, con lo que les expliqué en la webconferencia pasada, porque para eso se realizó esa reunión. Observen que, digamos que yo esté calculando una cantidad Y versus 1 sobre una cantidad D. Perdón. Vamos a una cosa. Versus D. Pero la fórmula me dice que Y es igual a 1 sobre D. ¿Cierto? 1 sobre D. Entonces el gráfico, este gráfico va a ser un gráfico así. Miren el gráfico que se está realizando. Y como función de D. Pero como es una función inversa, inversamente proporcional, entonces el gráfico es de esta forma. Ahora bien, si lo que se grafica es Y como función de 1 sobre D, bueno, supongamos que fue esta función, 1 sobre D más 3. Entonces el comportamiento es esto. Completemos el ejemplo así, 4 sobre D más 3, igual sigue siendo este comportamiento. Pero si ahora el gráfico que yo quiero hacer es este, recuerden que la función es esta, Y igual a 4 por 1 sobre D, es lo mismo que tenemos acá arriba, lo mismo, más 3. Pero ahora yo estoy colocando todo esto como mi variable independiente. Entonces es como si todo eso se convirtiera en mi X. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Esto es como si todo esto fuera X. Es como si la ecuación se convirtiera en 4 por X más 3, la función. Se me convierte en una función lineal. Entonces, ese gráfico ya va a ser un gráfico lineal. Eso se llama linealizar un gráfico. Ya va a ser un gráfico lineal. Entonces, ¿por qué es conveniente eso? Porque supongamos, y entonces ahora vamos a modificar un poquito las fórmulas. Supongamos que en esta fórmula había una K por acá, una constante. K es una incógnita. ¿Listo? K, una constante desconocida. Desconocida. Ah, yo no conozco K. Pero resulta que al yo linealizar la ecuación, esto que está acá pasa a ser la pendiente. 4K pasa a ser la pendiente. Todo esto pasa a ser la pendiente. ¿Por qué pasa a ser la pendiente? Porque esta fórmula yo ya la puedo ver como Y igual a mx más b. ¿Listo? Entonces ahora la pendiente es igual a 4K. La pendiente es igual a 4K.
¿correcto? ¿Qué le pide uno a Excel? Uno hace un gráfico así y uno le dice a Excel, uno calcula unos puntos, uno le pide a Excel, obtenga la recta que se ajuste mejor a esos puntos. Y Excel me da esta fórmula de esa recta que mejor se ajusta a los puntos. Y Excel me da el valor de la pendiente. Entonces, si yo tengo el valor de la pendiente, de aquí de hecho puedo despejar K. K es igual a M sobre 4. Y si Excel me da el valor de la pendiente y yo conozco el valor de 4, yo puedo dividir y yo puedo calcular K. ¿Correcto? Entonces, ahora lo que ustedes tienen que identificar es cuál es el sistema de estudio. El sistema de estudio es un capacitor de placas plano paralelas. El capacitor de placas plano paralelas, como ya pues lo hemos presentado, el capacitor de placas plano paralelas tiene esta fórmula, epsilon 0 A sobre D, que yo lo puedo ver así también, epsilon 0 A por 1 sobre D. Y yo le pido a Excel, grafíqueme, porque el problema lo va llevando uno allá, grafíqueme C versus 1 sobre D. Esta ecuación Y igual a epsilon 0 A por 1 sobre D, yo la puedo ver como Y igual a M por X. Eso es una linealización, lo que el problema les está diciendo. M por X. Excel les reporta a ustedes Y igual a MX más B. ¿Cómo le reporta? Como les expliqué en la webconferencia. Listo, pero la otra parte, la de ayudar a calcular el área. Ah, bueno, Excel me reporta la pendiente. Y aquí mismo ustedes pueden ver cuál es la pendiente. Excel dice, la pendiente vale 0.5, por ejemplo. Entonces yo sé que 0.5 es igual a epsilon 0 por A. Epsilon 0 es un número que siempre voy a conocer. Que me está pidiendo A. Ese es el problema. ¿Correcto? Entonces esa es la interpretación de la pendiente. ¿Por qué? Porque se realizó un proceso de linealización. Vean que la función de la capacitancia es inversa con la distancia. Pero si yo no grafico en función de la distancia, sino en función del inverso de la distancia, la función que me queda es lineal. Por eso la fórmula, la gráfica, perdón, es lineal. Y Excel me ayuda a obtener, Excel, entre otros software, yo les indiqué con Excel, me ayuda a obtener la pendiente. Y ya aquí les dije a qué equivale esa pendiente para esa fórmula. Entonces ya no queda más que despejar. Y ustedes tienen el laboratorio les da el valor del área. Entonces ustedes tienen cómo constatar. Dependiendo del número de decimales que se utilicen, pues les puede dar 200 milímetros o le puede dar 199, les puede dar, o 201 les puede dar. Pero con tal que esté alrededor bastante cercano de 200 milímetros, el ejercicio está bien. Ahora hay que tener en cuenta algo. Esto lo está reportando en milímetros cuadrados. Ustedes acá, al hacer los despejes, las distancias están muy probablemente en metros. Ustedes van a despejar acá, esto está en unidades del sistema internacional. Entonces ustedes van a obtener un área en metros cuadrados. ¿Listo? Entonces cambiemos acá el color para que ustedes constaten si les quedó bien. Entonces, ustedes les va a quedar el área en metros cuadrados. Un metro cuadrado para hacer la conversión necesitamos tener milímetros cuadrados. Entonces, la hacen así, por 1000 milímetros equivalen a un metro.
ustedes les va a quedar en metros cuadrados. Sí. 1000 milímetros que equivalen a un metro. Ustedes necesitan cancelar metros cuadrados. Entonces, esta cantidad la tienen que elevar al cuadrado. Ok, este es el resultado. Bueno, no coloquemos ahí un 1. Ah, bueno, este es el factor de conversión. Este es el factor de conversión. Entonces, no le coloquemos acá el 1. X metros cuadrados es lo que les va a aparecer a ustedes por 1000 milímetros, 1000 milímetros que equivalen a un metro. Y ya la respuesta les va a aparecer, lo que les dé, les va a aparecer en milímetros cuadrados. Ese es el factor de conversión. Esta área sería esa X. Esta área sería la que ustedes pasan aquí y debe darle alrededor de 200 milímetros. Por ejemplo, si le da 203 milímetros, ya son cuestiones de algunos decimales, entonces está bien, la puede dejar así. Entonces, el ejercicio no es complejo, pero hay que hacer bastantes cositas. Entonces, eh, todo ese tipo de habilidades son las que estamos iniciando. Después ustedes van a necesitar realizar ejercicios más complicados a lo largo de su carrera, pero ustedes ya tienen las bases, los fundamentos, y en su laboratorio también lo van a necesitar. ¿Correcto? Y entonces ya con esto es que quería finalizar. Profe, una cosa ¿Sí? del anterior punto. La verdad, yo he intentado interpretarlo como usted me lo dice, pero no, pues, no me es tan claro. ¿Cuál Y nos punto? dice que a partir de la pendiente, ve que a partir de determina utilizando la pendiente del gráfico el valor del área de las placas. O sea que uno, en el caso usted utilizó la fórmula de la capacitancia, y yo la estoy revisando en este momento aquí, que me dice que es el epsilon sub 0 por el área sobre la distancia, que Ajá. es más o menos lo que pues, nosotros graficamos allí. El gráfico a mí me reporta una ecuación en mi caso, ¿no? Que Y es igual a 2E a la menos 15. O sea que Sí. mm, esa es mi pendiente en este caso sería, pues la que usted dice que acompaña, la X sería 2 por 10 a la menos 15, ¿no? No, todo esto es la pendiente. Aquí sí, voy a rayar acá. Todo esto es la pendiente. En este caso es la pendiente igual a 1,78 por 10 a la menos 15. En el caso puntual tuyo, toda la pendiente 2E, que no alcanzo a ver. A eso, todo ese valor es mi pendiente. Sí, exactamente, porque esta es la ecuación de la recta, miren acá. Lo que pasa es que aquí corta con el 0, entonces aquí B es igual a 0. Sí, sí, eso me queda claro porque a mí también me da por el origen. Ajá, exacto. Entonces todo ese número es la pendiente y luego Claro, todo ese número es el que debe interpretar como la pendiente, entonces ya es mirar esta parte. y hay que apoyarnos en la fórmula de la capacitancia para eso. Mire que nos apoyamos. Esta es la fórmula, Ujú. sino que aquí la escribí pues utilizando las propiedades de los fraccionarios. Esto es igual a esto. Sí, Y todo señor. esto lo tomamos como X a la hora de graficar. ¿Por qué lo tomamos como X? Porque nosotros le pedimos a Excel que me grafique es esta columna de 1 sobre D como X y esta otra columna de las capacitancias. Entonces Excel toma todo esto como los valores de la X Sí. y estos como los valores de la Y. Entonces lo que obtenga yo como pendiente, lo que obtenga yo como pendiente es esto.
Esa es mi pendiente. No, la verdad, profe, yo no estoy entendiendo ese punto. ¿Cómo lo articula usted? Para serte honesto, por más que trato de interpretar lo que tú me estás dando, no. Entiendo los conceptos de la pendiente, cómo hacer el gráfico y todo, y sobre la capacitancia, pero no entiendo o no sé qué haces para poder expresar lo que nos está pidiendo el ejercicio, que determine, compruebe el valor reportado en el laboratorio. No. Listo, tenemos aquí la fórmula para la capacitancia. Esa capacitancia, miren, la capacitancia entonces me quedó epsilon 0 A que multiplica a 1 sobre D. Entonces yo esto lo puedo ver como un número m que multiplica a una variable x. Esta es la ecuación de la recta. Esta es la ecuación de la recta si yo calculo o yo tabulo para cada valor de x un valor de c. Esa es la ecuación de la recta. Eso es una recta que pasa por el origen. No tiene que ser y, ¿no? Puede ser cualquier cantidad aquí. Si yo construyo una tabla, x, c. Entonces, eso es lo que le pedimos a Excel, lo que me pide el ejercicio y lo que indiqué en la webconferencia. Entonces, si yo tabulo, obtengo una recta. Tengo diferentes puntos y yo le pido a Excel que me grafique la recta que mejor se aproxima a todos esos puntos. Bueno, ahí es una recta que pasa por el origen. Entonces, para ser más precisos, vamos a colocar acá esos puntos. Es una recta que pasa por el origen, porque yo estoy graficando la capacitancia versus el inverso de la distancia. ¿Por qué estoy graficando esto? Porque yo se lo pedí a Excel. Aquí está la tabla. Esto, lo que está a la izquierda, y es X. Yo le dije a Excel, esto lo toma como X y esto lo toma como Y. Y me genera este gráfico, me genera una recta. Y uno le puede pedir a Excel que le muestre la ecuación. Él me mostró la ecuación. Bueno, entonces aquí estamos. Se realizó y este gráfico corresponde a la ecuación de una recta. Eso es una recta que pasa por el origen. Y le pido a Excel la ecuación y Excel me da la ecuación de esa recta. Me da un número acá, me aparece un número acá. Entonces Excel me da ese número. Listo, ese número es 3 por 10 a la... ¿Qué orden de magnitud maneja acá? Menos 15. Excel me dice, esta es M. Pero esta M aquí es igual si yo comparo estas dos ecuaciones, estas dos expresiones. La pendiente es esto que tenemos acá, A epsilon 0 A. ¿Por qué me pide comparar? Porque yo de esta ecuación puedo obtener el área. Porque yo conozco epsilon 0. Esto es un número que yo conozco. Y conozco este número porque está aquí. De esta expresión puedo obtener el área.
Entonces, eso es lo que se hace. Por eso se construye esa tabla en Excel. Se construye primero la de las distancias, pero necesito la de los inversos de las distancias, o sea, 1 sobre las distancias. Y a su vez, tengo que anotar cuáles son los valores de capacitancia que me reporta el laboratorio, para después tomar este como el X, como el eje horizontal, y este como el eje vertical, y graficar y obtener este gráfico. Y en este gráfico obtengo una pendiente, pero de la fórmula de la teoría, esa pendiente es igual a esta multiplicación. Pero esta multiplicación es un número que yo conozco por una cosa que yo no conozco. Entonces me quedé ya con esta ecuación. Y ya es una ecuación de primer grado. Es despejar la incógnita. Y así se resuelve ese problema. Así se resuelve ese problema. ¿Vale? Como les había indicado, si se hace el gráfico de la capacitancia versus la distancia, porque la capacitancia es la que nos está haciendo las veces de y acá, voy a obtener esta función. Lo que pasa es que caracterizar esa función no es tan simple como caracterizar una recta. Es mucho más fácil calcular las propiedades de una recta como su pendiente que las propiedades de una función inversa. Y resulta que esa pendiente, en nuestro caso, la pendiente me da información en esa aproximación, ¿no? En esa aproximación de ese laboratorio que estamos haciendo virtual, me da información del área del capacitor, de las placas del capacitor. Esto tal como comenta Julio César, es algo muy sencillo, pero el problema es, entre comillas, es hacer esta identificación. Pero no es más, aquí está el, perdón, aquí está todo. ¿No? Aquí está todo. ¿Correcto? Bien, ¿hay más inquietudes? Pues yo tengo una inquietud, pero es referente a los laboratorios. Me preguntaba dónde podía descargar la guía con el cual pues me voy a manejar dentro del laboratorio, porque pues yo le hablé a mi tutora de laboratorios y me dijo que en la ruta de evaluación, pero ahí vi y no encontré nada. Entonces, ¿De qué centro es usted, perdón? ZC Centro Boyacá y de Sogamoso. Tengo que verificar si en Sogamoso, sí, en Sogamoso ya hay, ¿no? Ya hay tutor asignado de componente práctico. Sí, yo a ellos les envié. Sí. Voy a contactarme. ¿Cómo se llama su tutora? Bueno, de todas formas, en Sogamoso, ¿no? Sogamoso usted está inscrito en el componente práctico. Sí, sí, Voy a señor, pero, consultarlo o porque sea, ellos tienen todo el sí, material. sí, de Ella hecho, le debe enviar el material y le debe enviar la citación a las prácticas. Ella le debe enviar el material. Pero entonces le voy a escribir a la ella profesora. personalmente, Sí, específico o para sea, cada por, prueba, porque ella se debe comunicar, cada tutor de componente práctico se debe comunicar con sus estudiantes. Yo entre hoy y mañana ya me comunicaré, por ejemplo, con mis estudiantes de componente práctico, entonces se debe indicar qué materiales deben llevar, cuál va a ser el horario, a pesar de que esté allí en la plataforma, pues se les debe indicar de nuevo el horario. Como es específico para cada centro, cada centro tiene sus particularidades, entonces cada tutor debe comunicarse con sus respectivos estudiantes de componente práctico, ¿vale? Entonces cada su vale, tutora, listo. componente de componente práctico, entonces voy a verificar. Voy a verificar si de pronto la profe no tiene la información, pero ella ya debería tenerla. ¿Correcto? Profe, Listo, vale, muchas gracias. Bueno, mucho gusto. profe, ¿Sí?
Eso, otra consulta. ¿Cómo hago para saber de pronto el tutor del componente práctico quién es? Regálenme un segundo, les voy a enviar el enlace donde está la programación, en caso de que no lo tengan. Un Por- segundo, ya y, les y la envío otra al cuestión chat. es, yo fui el que le escribió a usted el mensaje de que pronto no puede asistir y la reprogramación de la práctica laboratorio el 8. ¿Eso es directamente con él? ¿Cómo se hace ahí? O sea, ¿qué Pero posibilidades hay para que... reprogramación, pues de una vez les informo a todos, no se puede realizar reprogramación. Yo les envié un correo donde indicaba cuáles eran las opciones que tenía cada uno. Reprogramación no se puede realizar. Con él podría cuadrar, lo máximo que puede cuadrar va a ser la entrega del componente práctico virtual, porque ahí ya hay flexibilidad. Reprogramación no se puede porque eso depende de la programación de los centros, no depende ni de los tutores de componente práctico ni de MIDE. De hecho, ya depende de la programación como tal. Entonces, por ello solamente desafortunadamente le daba esas opciones que les envié al correo interno del campus. Ah, ok. No se puede reprogramar, pero sí se pueden adquirir los puntos del componente práctico virtual, que es una tercera parte. Y suman esos puntos más los puntos de de la parte teórica del curso y perfectamente lo pueden ganar. Pero sí debe estar inscrito y deben comunicarse con su tutor porque él ya podría tener flexibilidad un poquito con la entrega de un componente virtual, porque ya se ajusta más a la virtualidad. Ya ustedes pueden conversar con él, pero la parte presencial sí no, porque debe estar el estudiante allí en el laboratorio, en la fecha indicada en que está el laboratorio disponible. Es por eso. ¿Sí? ¿Alguien más va a preguntar, Oscar? Ingeniero, muy buenas noches. Buenas Sí, señor. noches. Sí. En cuanto a lo que usted nos está comentando, que hay posibilidad que la de laboratorios lo podamos hacer virtual, los que nos inscribimos presencial, ¿eso cómo o con quién se trataría ese tema? ¿Por qué lo digo yo? Por lo menos sé y nos está pasando a muchos que somos, digamos, acá en la ciudad de Cúcuta y nos mandaron para Pamplona. Y a los de Pamplona, casualmente, nos mandaron para Cúcuta. Nosotros, o bueno, por mi parte, un grupo de compañeros enviamos correos pidiendo el favor de que, pues, si esa era el orden, pues que nos dejaran acá en Cúcuta viendo, pues, ese laboratorio y los de Pamplona, pues, que se querían quedar allá. Pues es como lo ideal, ¿cierto? En última dijeron que no, que ya estaba así repartido y que teníamos que ir sí o sí a Pamplona y los de Pamplona tendrían que venir sí o sí a Cúcuta. Pero en este orden de idea, ya que usted da esa posibilidad de que podamos hacer ese componente virtual, ¿cómo debemos o con quién debemos hablar esa parte? No, el componente virtual es solamente una tercera parte de la nota. O sea, son 3 laboratorios, 2 presenciales y uno virtual. Sí, Ese sí. inconveniente deben hablarlo es con los líderes de componente práctico. Eso es algo que me Ya excede a lo mí, yo no hicimos tengo. y nos enviaron un correo de que ya estaba programado sí o sí, que había que ir así. Entonces, como que, no sé. No, la verdad no sabría que yo podría comentar, de pronto consultarle a los líderes, pero más no podría ser, porque es que son los líderes zonales de laboratorio los que pueden realizar cualquier tipo de modificación. Uy, sí, sería buenísimo porque es que los No, de pues Pamplona tienen el problema que tienen que venir a Cúcuta y nosotros que estamos en Cúcuta nos toca ir a Pamplona, deben pues comunicarse con sus centros, lo que les recomiendo es eso, comunicarse con sus centros y con sus líderes de laboratorio. Si le está contestando eso, deben comunicarse con sus centros para ver cómo pueden, lo más pronto posible, porque la programación está, porque eso es ya algo, está, sí, ahorita el fin de semana hay que viajar primero, sábado y sí lo domingo. entiendo, pero sí deben conversar, desafortunadamente deben conversar con ellos porque yo no puedo, esa parte del componente práctico de la organización, no Bueno, en el puedo. enlace que Sí, usted nos envía, ahí podemos ubicar a los tutores de cada componente, ¿cierto? sí, señor, los tutores. Perfecto, señor. Mil gracias, ingeniero. Ahí está por zonas la programación, aquí la estoy volviendo a abrir, ahí está. Por zonas busquen por favor la parte, ustedes por ejemplo Centro Oriente, entonces busquen la parte correspondiente a la programación del Sí, 16.4. sí, señor.
Y entonces aquí acceden ustedes a una hoja de cálculo donde están cada una de las hojas los diferentes centros. Entonces ahí les aparece a ustedes donde para los diferentes cursos, ¿no? Entonces ustedes deben buscar el curso y ahí les aparecen tanto los horarios como las fechas, como sus tutores y los correos de los mismos. Hay algunos centros donde todavía se está proyectada la contratación para los tutores para el mes de octubre, entre octubre y noviembre. Hay unos cuantos centros, son muy poquitos para el electromagnetismo. Bueno, ingeniero, muchas gracias. Bueno, sí, bueno, con mucho gusto. ¿Más inquietudes? Bien, entonces por favor recuerden que hasta el próximo jueves se reciben en el foro, se van a recibir los aportes. Por ejemplo, para mis estudiantes, tan pronto me sea posible, estaré durante estos días, estaré ya retroalimentándolos. Espero que les haya sido de mucha ayuda. Ya ven ustedes que los ejercicios no son complejos. Y espero pues que hasta el próximo jueves envíen sus aportes, que se tendrá en cuenta todo estudiante que envíe hasta el próximo jueves, se tendrá en cuenta y se le revisará y se le enviará la retroalimentación y se tendrá en cuenta todo ello a la hora de calificar. La grabación del CIPA, sí, ahorita lo coloco a descargar y para poder subirlo a YouTube para que le quede más fácil la reproducción desde cualquier dispositivo en un par de horas. Correcto, no, ustedes, muchísimas gracias entonces. Si no hay más inquietudes, voy a detener en este momento la grabación. Muchas gracias, profe.